Si te dijera que ya existe un documento 100% con toda la información, con todos los trucos desvelados, paso a paso, de cómo se configura correcta y definitivamente tu calendario en Microsoft Project, ¿me creerías también si te dijera que ese documento está a libre disposición de descarga absolutamente gratis? Sí, está absolutamente gratis a libre disposición de descarga. ¿Me creerías? Si no me crees, sígueme hasta el final del video y te voy a desvelar cómo conseguir este documento absolutamente gratis para poder configurar correcta y definitivamente tu calendario sin errores en Microsoft Project. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Soy Alex de SEOBIM. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este canal donde aprenderemos a dominar todas las herramientas posibles de la gestión de proyectos y sobre todo en la utilización de Microsoft Project. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave y muy importante y sobre todo en la configuración inicial de nuestro cronograma en Microsoft Project, que vendría siendo la configuración, o mejor dicho, la correcta y definitiva configuración de calendarios. No sé si a usted alguna vez le pasó que sus tareas de su proyecto no cuadraban o los tiempos que esperaban con respecto a los tiempos que ustedes esperaban, o que hay jornadas de trabajo fuera del horario laboral. Probablemente hayan configurado mal su calendario y por eso arrojó esos valores. En este video te mostraré paso a paso, todos los trucos desvelados, cómo hacerlo bien y al final, ¿cierto? Al final, para los que se queden hasta el final del video, les tengo un regalo, un súper regalo. Es un ebook gratuito que es el que estuvimos viendo, ¿cierto? Al principio, que es un documento paso a paso detallado con imágenes, ¿cierto? Del mismo software de cómo configurar paso a paso correctamente nuestro calendario en Microsoft Project. Así que quédate hasta el final y comencemos. Muy bien. Entonces, estando ya, ¿cierto? En la pantalla inicial de el software Microsoft Project, voy a hacer algunas configuraciones básicas, ¿cierto? Que generalmente siempre realizo. Es esta, programada automáticamente. Y también, bueno, yo tengo un aviso para poder guardar el documento cada un minuto. Pues una alerta, y como esto es un archivo nuevo, ¿cierto? Va a saltar cada un minuto esa ventana. Y también voy a sacar esto, la escala de tiempo, por el momento, ¿cierto? No nos sirve. Y yo siempre recomiendo, antes de cargar cualquier recurso, cualquier costo, cualquier tarea, cualquier vinculación, lo primero que hay que hacer es, primero, configurar nuestro calendario, configurar nuestra jornada laboral, ¿cierto? Y dejar todo esto absolutamente claro al principio, ¿ya? Generalmente lo que las personas que no lo hacen a la mitad. Me ha pasado mucho en las asesorías que realizamos que vemos cómo realizan la configuración de los calendarios y llegan hasta la mitad, incluso antes de la configuración total. Por eso los calendarios, ¿cierto?, arrojan valores que no corresponden. O también en algunos casos hemos visto algunas múltiples rutas críticas que no deberían tener. Ese proyecto no debió haber tenido múltiples rutas críticas. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho ojo. Muy bien. Entonces, vamos a ir primero que todo a la ventana proyecto, la pestaña proyecto, y aquí tenemos que tener súper claro que necesitamos configurar primeramente dos comandos. Tenemos entonces cambiar tiempo de trabajo y por el otro lado la información del proyecto. Nosotros, entrando al proyecto, ¿cierto? Tendremos alguna información, como por ejemplo tendremos el inicio del proyecto, la fecha de inicio del proyecto, y también tendremos, por ejemplo, la totalidad del proyecto, la duración completa del proyecto en días corridos. Entonces, con esos parámetros nosotros ya podemos identificar, ¿cierto?, algún rango. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a cambiar tipo de trabajo. Y en esta ventana inicial, ¿cierto?, que comenzaremos a definir desde arriba. La ventana, ¿cierto?, donde nosotros configuraremos nuestro calendario y nuestra jornada laboral. Entonces, desde arriba, acá, tenemos para calendario y dice estándar o calendario estándar de proyecto.
Este calendario estándar, por defecto, el que trae Microsoft Project a todo proyecto, ¿cierto? Que no se le ha configurado o agregado uno o más calendarios. ¿Ya? ¿Pueden haber más calendarios? Sí, sí pueden haber. ¿Los recursos pueden tener distintos calendarios que el proyecto? Sí, sí pueden tener. Entonces, es una forma también de ir midiendo otras variables en nuestro proyecto. ¿Ok? Y también de control. Entonces, en este sector, si nosotros vamos al desplegable, nos damos cuenta que hay tres calendarios por defecto, que es 24 horas, turno de noche y calendario estándar, que es el que está acá. ¿Okay? En este sector, nosotros tenemos crear calendario, luego vamos a ir hasta apartado. En el sector central de la ventana, tenemos tres subventanas. Que primero que todo, en el sector izquierdo tenemos la leyenda. ¿La leyenda de qué? De este calendario que está en el centro. Y por supuesto, en el lado derecho tenemos los periodos laborables que están en función también de este calendario y de la configuración que nosotros realizamos en nuestro calendario. Entonces, los días laborables son de color blanco. Si yo pincho aquí cualquier día de este calendario, ¿cierto? Lo que voy a obtener va a ser este dato de la jornada laboral. Por ejemplo, si pincho el gris o doy clic en el gris, que es un no laborable, no debería aparecer nada. Y se van la jornada. Porque es un día que no es laborable. Los días de excepción tendrán este tono, los días de semana igual, no laborables, etc. ¿Okay? En este sector inferior, nosotros tenemos dos pestañas que son excepciones, que vendrían siendo días feriados o días festivos, y semanas laborables, que es donde configuraremos, ¿cierto?, nuestra jornada laboral. Entonces, lo que yo les recomiendo primero es configurar la semana laboral y luego las excepciones. ¿Ok? Entonces, primeramente, estando acá, nos vamos a ir a crear calendario y vamos a crear un nuevo calendario. Y en esta ventana, ¿cierto?, tenemos un apartado que nos indican, primero que todo, crear nuevo calendario y segundo, hacer una copia de, y si pinchamos el desplegable, son los tres calendarios que por defecto Project trae, ¿verdad? Entonces le daremos aquí, crear calendario nuevo y le diremos calendario 01 con guión 0. Es el nombre, calendario guión 01. Aceptar y lo tenemos acá. ¿Ven? Nos vamos a semanas laborables y luego a detalle. Y aquí vamos a configurar la jornada y los horarios laborales. En este caso, yo voy a configurar un calendario de una obra tipo de Chile, ¿cierto? En la cual la jornada laboral es de lunes a viernes y los horarios son de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas. ¿Ok? Entonces, voy a tomar el lunes, que ya está clicado, sosteniendo o apretando la tecla Shift, doy clic en viernes y los marco todos, y en esta opción doy a la opción tercera, y luego configuro el horario. 8 a 13, 14 a 18. Ok. Acepta. En este sector, acá basan las excepciones. Yo, por ejemplo, voy a decir Viernes Santo, que es el... Denme un segundo, lo tenía aquí. Sábado 19 de abril. Lo busco por el calendario. 18. Y también tenemos Sábado Santo. Y también aquí puedo ingresar los valores. 19 del 4. Y vamos a agregar en este caso, a este ejemplo, solo excepciones o días feriados. ¿Okay? Si nosotros vemos el calendario, vamos a abrir y nos damos cuenta que estos dos días, 18 y 19, que acabamos de agregar como días excepciones, festivos o feriados, tenemos, ¿cierto?, el día de excepción tal cual como nos indica la leyenda. O sea, excepción no es laboral. No es laboral, aquí sí es laboral. Muy bien. Entonces, la mayoría de los usuarios, ¿cierto?, de ingenieros, arquitectos, constructores, hasta este punto es cuando llegan a la configuración del calendario. Pero en este sector ni siquiera llegamos al 50% de la configuración. Entonces, ¿qué sigue? Nos vamos a el botón opciones, acá, damos clic. En esta ventana, ¿cierto? En algunos videos en este canal lo iremos repasando algunos puntos. Para efectos de este video solamente nos centraremos en este pequeño recuadro y configuraremos. Hora de comienzo, dijimos 8,
18, horas por día 9, por semana 45 y por mes dejaremos 20. Y nos vamos acá, a aceptar. A aceptar. Ok, entonces, nosotros en algún momento, ¿cierto? En este canal y en algunos cursos también que yo he realizado, he comentado de que Project divide las pantallas en tres pantallas. La pantalla de la izquierda, que es las tablas, la de la derecha, que son los gráficos o los diagramas, y hay una tercera pestaña, ¿cierto? Como primavera. Entonces, nosotros tenemos que agregar nuestro calendario a la tabla, ¿cierto? Y luego al diagrama de. Entonces, nos iremos a información de proyecto y aquí tenemos algunos datos que es súper bueno revisarlos al inicio de la configuración, que vendría siendo la fecha de comienzo del proyecto. Por nuestra parte o por la contraparte tenemos la fecha actual, la fecha estado de control que no está disponible, ¿cierto? Y el apartado que nos interesa, que es acá, calendario. En este sector de calendario, nosotros configuraremos nuestro calendario, que fue el que creamos. Si ustedes se dan cuenta, está estándar, que viene por defecto. Calendario 1, aceptar. Entonces, ahora la tabla tiene asignada el calendario que nosotros creamos. Y nos queda la GAN, ¿cierto? Pero ¿cómo cargamos la GAN? Entonces nos vamos al encabezado, acá, clic derecho, escala temporal, y en la cuarta pestaña, periodo no laborable, vamos a configurar el color y la trama, obviamente, y en este sector, que es el que nos interesa, de calendario, ¿cierto? Dice estándar, que es el que Project trae por defecto, ¿cierto? O sea, no está en nuestro calendario, lo agregamos, dice calendario proyecto, calendario 1, y le damos en aceptar. Y de esta forma, ¿cierto? Nosotros tenemos una configuración completa y contundente del calendario y de la jornada laboral para comenzar de buena forma, ¿cierto?, la configuración de nuestro cronograma. Entonces, de esta forma, ¿cierto?, te aseguras que cada tarea y cada recurso siga correctamente el plan de trabajo. ¿Ok? Entonces, ya tienes la información básica para configurar correctamente los calendarios de Microsoft Project, pero hay muchos detalles extras que debes conocer, como casos especiales, configuración avanzada y trucos para evitar errores. Eso es absolutamente necesario, ¿cierto? Que la experiencia da son los trucos, pequeños trucos que uno tiene para no cometer los errores, ¿cierto? Y sobrepasar. Por eso he preparado un ebook, como les había comentado, absolutamente gratuito, el cual dejaré el link en la caja de descripción, donde te explicaré paso a paso todo lo que necesitas saber sobre calendarios de Microsoft Project. ¿Ok? Para descargarlo, simplemente tienes que hacer clic en el enlace de la descripción, que está abajito, y te redirigirá, ¿cierto?, a la descarga. Este ebook te ayudará a configurar calendarios como un experto y mejorar la planificación de tus proyectos. Que eso es muy importante y sobre todo es lo que nosotros queremos ayudarlo a todos ustedes con sus proyectos en sus distintas ciudades, regiones y países. Entonces, para poder hacer un pequeño repaso, ¿cierto? Vamos a ocupar nuestro ebook, este pequeño resumen. Entonces, nosotros comenzamos, ¿cierto?, en la pestaña inicial de Project, creamos un proyecto, nos fuimos a la pestaña de proyecto, ¿verdad? Y donde tenemos estas dos opciones que era información de proyecto y cambiar tiempo de trabajo. En cambiar tiempo de trabajo es donde realizamos la mayor cantidad de configuraciones y sobre todo explicamos, ¿cierto?, cómo se reparte la ventana, los tipos de calendario que trae por defecto y por supuesto nosotros creamos uno nuevo, ¿cierto? También explicamos el tema de la leyenda y los calendarios y la jornada laboral. Están en la ventana de configuración, ¿correcto? Luego de eso, creamos nuestro calendario nuevo, ¿cierto? Le pusimos calendario 01 de nombre y comenzamos su configuración, primero que todo con la semana laboral. Dijimos que para este caso vamos a realizar la configuración de una jornada laboral de una hora tipo de Chile, la cual consta de lunes a viernes, horario de 8 a 13 y de 14 a 18 horas. Luego de ser configurada, ¿cierto? Yo expliqué que hasta este punto la mayoría de los usuarios de Microsoft Project para la configuración o piensa que ese es el final y llega hasta ahí. Entonces, nosotros continuamos, sobre todo con la asignación de los días de excepción, festivos o feriados. Eso depende, ¿cierto?, de su país, de su región,
yo les recomiendo que puedan calcularlos, o mejor dicho, buscarlos en Google y le aparece la lista y lo agregan simplemente. Luego de eso, ¿cierto? Nos dirigimos a la pestaña opciones, que es la opción de Project, donde configuramos este sector. Yo les comenté, ¿cierto?, que solamente nos evocaríamos acá. Hicimos esas configuraciones, son la hora de inicio, fin, por hora, por día y por semana. Luego, ¿cierto?, fuimos a la pestaña de configuración y sobre todo, en la pestaña de información del proyecto, lo más importante es agregar nuestro calendario a la Gantt. Primeramente, perdón, a la tabla, ¿cierto? Agregamos nuestro calendario a la tabla, ¿cierto?, a la vista de tabla, para que luego todos los recursos que nosotros agreguemos ahí estén en función de ese calendario. Al mismo tiempo, nos pasamos al sector derecho, ¿cierto?, y agregamos nuestro calendario a la Gantt o a los gráficos o diagramas, ¿cierto?, que aparezcan y que nosotros llamemos en algún minuto. Luego de eso, ¿cierto?, agregamos también o configuramos los días no laborables, festivos también, ¿cierto? Le dimos una trama y un color. Y sobre todo aquí lo importante es agregar este lado, ¿cierto?, el calendario a nuestra Gantt. Y de esta forma, nosotros, ¿cierto?, configuramos nuestro calendario de manera correcta y definitiva. ¿Ok? Muy bien. Si este contenido te fue útil, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos sobre gestión de proyectos. Y no olvides darle like y compartir este video con más personas que necesiten mejorar su uso sobre Microsoft Project. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.